Soy Carmen Tomás Valiente Lanuza, profesora de Derecho Penal de la Universidad de les Illes Balears, y en este vídeo voy a explicar la que denominamos fase de actos preparatorios o fase preparatoria del iter criminis. Dentro del iter criminis, es decir, del camino que sigue la realización de un delito, encontramos dos fases fundamentales. La fase interna, que es aquella en la cual el sujeto decide, delibera consigo mismo si va a cometer o no el delito, que es una fase en la cual el derecho penal no entra en absoluto, es impune, se rige por esa máxima del pensamiento no delinque, y la fase que denominamos fase externa, dentro de la cual se comprende la fase puramente preparatoria y la fase ejecutiva, a partir del momento en el que comienza ya la tentativa. Mi compañero David Colomer, en un vídeo de esta misma serie, se ocupará de explicar esa fase ya de la tentativa. Nosotros nos ocuparemos de la fase previa, pero que sean actos preparatorios no quiere decir que sea todavía algo interno o de deliberación. Estamos ya hablando de comportamientos exteriorizados, externamente perceptibles. En derecho español, la incriminación de esta fase preparatoria es ciertamente restrictiva y solemos decir que aquí hay una doble restricción. Por un lado, el derecho español no tipifica actos preparatorios puramente individuales, es decir, el hecho de que una persona, una vez ha decidido, por ejemplo, matar a otra, la siga, la fotografíe, haga unos apuntes sobre sus movimientos, realice un plano, por ejemplo, si piensa atracar un banco. Todos esos actos preparatorios, que todavía, recordemos, no ha empezado la ejecución del delito, todos estos actos preparatorios individuales son en derecho penal español atípicos. Solo son punibles los actos preparatorios que impliquen de alguna manera a varios sujetos, de la manera que ahora explicaremos. La conspiración, la proposición y la provocación. Pero aquí entra en juego la segunda restricción. Estos actos preparatorios, estos tres actos preparatorios, que son los únicos punibles en derecho penal español, solo lo son con respecto a determinados delitos que expresamente lo prevean en su regulación. Por ejemplo, el asesinato prevé, todos los delitos contra la vida, el homicidio, el asesinato, prevén expresamente la punición de estos tres actos preparatorios. Lo mismo ocurre con el delito de rebelión, por poner otro ejemplo, o las detenciones ilegales. Pero existen muchísimos delitos, en realidad la mayoría de los delitos en derecho penal español, que no prevén expresamente la sanción de la fase preparatoria. Por ejemplo, si varias personas se ponen de acuerdo para cometer una agresión sexual, sería una conspiración, y son sorprendidos cuando ya consta ese acuerdo, pero todavía no se ha llegado a la fase ejecutiva, es decir, solamente ha habido esa preparación, ese hecho en derecho español sería atípico, sería impune, porque es una conspiración para un delito que no tiene expresamente prevista la sanción de los actos preparatorios. Veamos ahora esos tres actos expresamente previstos en nuestro código. El primero de ellos es la conspiración, que está definida en el artículo 17.1 del Código Penal, del modo que vemos aquí. La conspiración existe cuando dos o más personas se conciertan para la comisión de un delito y resuelven ejecutarlo. Hablamos de conspiración, entonces, para referirnos a una suerte de coautoría anticipada. Varias personas pactan entre ellas que juntas van a cometer un delito, lo van a ejecutar. En segundo lugar, el Código Penal prevé como punible el acto preparatorio de proposición, que se encuentra definido en el artículo 17.2. La proposición existe cuando el que ha resuelto cometer un delito invita a otra u otras personas a participar en él. La proposición es probablemente el acto preparatorio más complejo y que acoge en su seno varias posibilidades, varias conductas que pueden ser típicas. En primer lugar,
un sujeto puede haber decidido ejecutar él mismo un delito e invitar a otra persona a coejecutarlo con él. Yo he decidido cometer un atraco a un banco, un robo con violencia o intimidación, e invito a otra persona a que lo ejecute conmigo. Puedo, del mismo modo, haber decidido cometer un delito y optar por invitar a otras personas a participar conmigo en ese delito, en el sentido de invitarles a que me auxilien. Yo he decidido atracar un banco y solicito a otra persona que me dé una información, por ejemplo, o que me espere en el coche cuando, cuando salga de la ejecución del hecho. Estoy invitando a otras personas a ser partícipes de mi delito. Yo seré autor, los otros serían, en su caso, cooperadores necesarios o cómplices. Tenemos que tener muy claro que es indiferente para poder sancionar al proponente, digamos, por este acto preparatorio, es indiferente que las otras personas acepten o no esa invitación. Si la persona que es invitada a coejecutar acepta, ya estaríamos hablando en puridad de una conspiración. Ambos acuerdan ser en el futuro coejecutores, ¿no? Eso sería ya una conspiración. Bien, el supuesto que ha sido más polémico en la jurisprudencia y en la doctrina sobre la sanción como proposición es este que vemos aquí, el caso del que induce a otra persona a que sea ella la que ejecute el delito. Yo he decidido que quiero que mi enemigo muera, pero no quiero ejecutarlo yo, quiero que lo haga otra persona. Por lo tanto, yo lo que hago es invitar a otra persona a que sea ella la autora, es decir, la inducción. La inducción como tal solo puede castigarse como inducción, como forma de participación, si el hecho, finalmente, el hecho principal, comienza a ser ejecutado. Entonces yo seré inductor de un homicidio en grado de tentativa, o si llega a ser consumado, seré inductor de un homicidio consumado. Lo que nos permite la proposición es poder castigar a aquel que ha intentado convencer a otro y no lo ha logrado, o bien ha convencido a otro de que cometa el delito, pero el delito no comienza, no llega a trasvasar el umbral de la ejecución. Por ejemplo, convenzo a esta persona para que mate a mi enemigo, esta persona me dice que sí, que lo hará, y el día antes de ejecutar el hecho es atropellado por un autobús o muere por un infarto. No podremos hablar, en virtud del principio de accesoriedad, de la posibilidad de sancionar al inductor como tal, a la inducción de un homicidio que en realidad no ha existido, pero sí que la punición de este acto preparatorio nos permite sancionarlo por eso, por la proposición, por un acto preparatorio de un delito que en realidad no llegó a existir. La provocación es el tercer acto preparatorio previsto en el artículo 18.1 del Código Penal, que lo define de esta manera que vemos aquí, dando lugar a dos posibilidades. Constituye provocación incitar a otras personas a la perpetración de un delito, bien por medios que de alguna manera faciliten la publicidad. El Código menciona expresamente la imprenta, la radiodifusión, pero también dice cualquier otro medio que facilite la publicidad, pensemos actualmente, como es obvio, en Internet, redes sociales, etcétera. O bien la segunda posibilidad de comisión de la provocación, que se incite a la comisión de un delito ante una concurrencia de personas, en un acto público, en una manifestación, en una reunión donde hay una pluralidad de personas. De nuevo, aquí es indiferente si quien recibe ese mensaje lo acepta o no. Lo que importa es que se lance ese mensaje
y la razón de castigar este acto preparatorio es, digamos, el peligro inherente a esa conducta de que ese mensaje se difunda y sea captado por todos esos destinatarios del mismo, ¿no? Lo que dice el Código Penal es que si efectivamente ese mensaje incitador a un delito concreto llega a ser captado por algún destinatario que realmente lo hace hasta tal punto que ejecuta ese delito, en tal caso entonces esta incitación se castigará como inducción. Si ya llega a haber un delito concreto ejecutado que procede de esa incitación, en ese caso quien lanzó ese mensaje ya no será castigado simplemente por el acto preparatorio, ya habrá ahí una verdadera participación en un delito que llegó a existir, que sería en concreto una inducción. Como forma de proposición podemos poner el ejemplo de estas fatwas, estas condenas religiosas de las cuales tenemos noticia de vez en cuando, ¿no? en prensa o en los medios de comunicación, cuando, por ejemplo, un líder religioso lanza públicamente una condena contra un periodista que ha publicado unos dibujos, por ejemplo, del profeta que se consideran blasfemos. Cuando se anima, de hecho, a los destinatarios de ese mensaje, que por definición es público, se lanza a un conjunto indefinido de destinatarios, a todos los, en este caso, practicantes de esa religión del mundo, de que maten a esa persona que ha realizado una conducta blasfema. Para terminar, comentar brevemente cuál es la sanción de los actos preparatorios en nuestro derecho. Todos aquellos preceptos en los cuales se recoge en concreto la punición de los actos preparatorios, que recordemos siempre son referidos a un concreto delito, a una concreta figura delictiva, prevén una pena en 1 o 2 grados inferior a la del delito. La conspiración para el asesinato tiene una pena inferior en 1 o en 2 grados a la del asesinato, igual que la proposición o la provocación. La conspiración, la proposición o la provocación a un secuestro, una detención ilegal agravada, tiene la pena de ese delito en 1 o 2 grados menos. Evidentemente, el punto de referencia siempre será el delito al cual, o respecto del cual se realiza el acto preparatorio. Una idea fundamental que ha de quedar clara es que los actos preparatorios solo se sancionan como tales cuando el delito no ha atravesado la siguiente barrera, la siguiente frontera del iter criminis. Si 2 personas conspiran para cometer un asesinato y después comienzan a ejecutarlo, ya serán sancionadas naturalmente no por el acto preparatorio, sino por la tentativa o, en su caso, si llegan a consumarlo, por el asesinato consumado. Del mismo modo que la sanción de un delito consumado absorbe obviamente ya la de haberlo intentado, pues exactamente del mismo modo la sanción de un delito que ha sido previamente objeto de un acto preparatorio será subsumida en la tentativa, si ha llegado a producirse, o en su caso el delito consumado, si éste se ha dado. Por lo tanto, solamente tienen relevancia práctica, digamos, los actos preparatorios si los sujetos conspiradores o el sujeto que actúa como proponente o quien realiza la provocación es detenido, sorprendido, etcétera, antes de que el hecho llegue más allá. Para terminar, es cierto que el derecho español en los últimos años está evolucionando en un sentido de ampliación de la sanción de los actos preparatorios. No lo está haciendo de una manera sistemática, es decir, acometiendo una regulación genérica de los actos preparatorios más amplia de la que hemos explicado, puesto que la que existe es la que hemos explicado en el artículo 17 y el 18 del Código Penal, pero sí lo está haciendo de modo puntual en relación con distintos delitos.
En las últimas reformas del Código Penal, cada vez más se prevén lo que en realidad son actos preparatorios individuales, muchas veces, que para ese concreto delito, normalmente en un tipo específico, pues resultan sancionados, de una manera que en realidad muchas veces es contradictoria con respecto al régimen general. Por ejemplo, se sanciona dentro de la estafa, por ejemplo, se sanciona la tenencia de la fabricación, importación, tenencia de instrumentos o programas informáticos expresamente destinados o expresamente concebidos para después utilizarlos en la comisión de una estafa. Esto en realidad son todavía, en puridad, actos preparatorios de posibles futuras estafas y sin embargo el Código lo sanciona como delito ya de estafa e incluso además con la misma pena del delito consumado, es decir, rompiendo en realidad lo que es el régimen general de la fase preparatoria, rompiendo con la proporcionalidad además de la sanción para estos casos. Lo mismo ocurre con respecto a otros delitos y de hecho es también notorio en los últimos años, las últimas reformas, por ejemplo, en delitos de terrorismo, que cada vez más ahí se tiende a sancionar fases preparatorias, incluso individuales. La visita de páginas web en las cuales se difunda información, etcétera, sobre cómo preparar posibles delitos contra la vida, etcétera, las páginas, digamos, por ejemplo, yihadistas, etcétera, es ya per se constitutivo de delito cuando en realidad, evidentemente, es una mera preparación, incluso muy incipiente y, en todo caso, individual, de lo que podrían llegar a ser posibles delitos. De manera que lo cierto es que esta punición restrictiva de los actos preparatorios de la que hemos hablado en un principio encuentra cada vez más excepciones en nuestro Código Penal. Muchas gracias.